Hola, mi nombre es Ingrid Jocelyn Muñoz Pérez y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca en primer semestre. Así que sin más que decir, comencemos. La civilización conocida como la antigua Roma surgió en la península itálica en el año 753 a.C. Su historia se divide en tres grandes periodos. Uno sería la monarquía, la república y el imperio. Existen dos versiones que cuentan el origen de esta civilización, la histórica y la mitológica, pero en esta ocasión hablaremos de la versión histórica. Con la fundación de Roma y teniendo como primer rey a Rómulo, se da inicio en el año 753 a.C. al primer periodo de la historia romana, llamada la monarquía, que terminaría en el año 509 a.C. con el derrocamiento del último rey, Tarquino el Soberbio. Como su nombre lo indica, este gobierno se caracteriza por ser una monarquía. ¿Pero qué es una monarquía? Es un tipo de gobierno en donde el jefe de Estado es un rey o emperador que permanece en el cargo. Su población se encontró políticamente agrupada en 3 curias, 10 curias por cada una de las 3 tribus. Básicamente había un rey que elegía todas las decisiones más importantes. Estas decisiones podían ser militares, religiosas y políticas. El poder público fue integrado por 3 elementos: el rey, los comicios y el senado. El rey, que fue designado por los comicios, ejercía el poder de forma suprema. En total, Roma tuvo 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Pero algo también muy importante de este periodo y en general de la historia de Roma fue la división de las clases sociales que hubo, ya que esta se encontraba dividida en 5 clases sociales. En primer lugar se encontraban los patricios, quienes eran hijos de los fundadores de Roma y por lo tanto tenían más privilegios y derechos. Eran miembros del Senado y ocupaban la mayoría de los puestos de poder. En segundo lugar se encontraban los plebeyos, que constituían la mayor parte de la población. Eran libres, pero no tenían privilegios ni ocupaban cargos en el poder. En tercer lugar estaban los clientes, los cuales, aunque eran relativamente libres, estaban al servicio y bajo la protección de los patricios. En cuarto lugar estaban los libertos, quienes eran personas que habían sido esclavas, pero que podían pagar su libertad o que fueron liberados por ser ancianos. Por último, en quinto lugar se encontraban los esclavos. Al igual que las mujeres, no eran considerados ciudadanos, por lo cual no tenían ningún tipo de voz ni de voto en las decisiones, ni mucho menos derechos. En esta etapa existían 2 tipos de comicios: por curias y por centurias. Por curias, estas aseguraban el ejercicio de los derechos políticos, el aspecto religioso y las festividades en general. Además, la asamblea de las curias siempre se denominaba pueblo, populus, incluyendo tanto a patricios como a plebeyos. Comicios por centurias. Estos comicios se reunían en el campo Marte y la unidad de voto era la centuria, en donde la votación se realizó por curias de forma indirecta. En primer término, se tomaba el voto de las centurias correspondientes a los caballeros y a la primera clase. Como recordarás, los patricios mantenían gran poder dentro de la sociedad romana, pero esto incrementó en el año 509 a.C., cuando los pobladores estaban cansados del mal gobierno de Tarquino el Soberbio, por lo que decidieron expulsarlo, aboliendo completamente la monarquía. Es aquí en donde se instaura el Senado, dando inicio al segundo periodo de la historia de la antigua Roma, llamado la República. Este periodo va del año 510 al 27 a.C. En este periodo persistió una gran problemática entre patricios y plebeyos. Esta grave situación provocó que los plebeyos decidieran abandonar la ciudad para llegar a fundar una nueva. Pero esto no se llevó a cabo, debido a que merced al famoso discurso de Menenio Agripa, que les hizo desistir, los plebeyos obtienen el derecho de ser representados por los magistrados especiales, los tribunos de la plebe. Esta persona era inviolable. Tenían facultades para convocar a la asamblea de la plebe, que dio origen a los plebiscitos.
Tomaban decisiones que eran votadas por la plebe y afectaban solo a los plebeyos, y con el tiempo también fueron obligatorias para los patricios. Roma se convirtió en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo. Su triunfo definitivo sobre Cartago transformó a los romanos en dueños del mar Mediterráneo. Más tarde se abre puerta a una gran serie de guerras, de civiles y motines. También levantamientos como el que fue encabezado por los Gracos o el movimiento de Espartaco. Se recurre con mayor frecuencia a la figura del dictado, como es en el caso de Sila y de Julio César, hasta llegar a la creación de un triunvirato. El primer triunvirato fue integrado por Julio César, Pompeyo y Craso, el segundo por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Pasando el tiempo, Octavio llegó a convertirse en Augusto, con quien comenzaría la etapa imperial. El Senado estaba capacitado para decidir en los asuntos que son relacionados con la paz y la guerra. Los plebeyos, quienes habían sido excluidos del Senado, son aceptados en él. Los comicios furiados pierden importancia e intervienen solo en determinados actos religiosos y de derecho privado, como las abrogaciones y la confección de los testamentos. Los comicios estaban constituidos por 30 lictores que representaban a cada una de las curias. Llegado a la última etapa de la civilización romana llamada el Imperio, se divide en dos, en Imperio Absoluto y Principado. El Imperio Principado se inicia con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador, es decir, del año 27 a.C. al 284 de nuestra era. Durante este periodo el poder supremo es compartido por el Senado y el príncipe o emperador. Imperio absoluto. En este periodo todos los poderes se concentran en manos del emperador. Es una época de franca decadencia, abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma en 476, por lo que tocó al Imperio Romano Occidental, y hasta 1453, fecha en que cae la ciudad de Constantinopla y termina así el imperio.